Si ese coche viejo me gana, la empresa es tuya, burló el millonario, del pobre mecánico, pero lo inesperado, aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire denso y perfumado de Polanco, flotando entre el brillo de los autos de lujo y el murmullo de copas de champán. El sol de la tarde se filtraba entre los modernos edificios, dibujando largas sombras sobre el asfalto impecable. Pero ninguna sombra se sentía tan pesada como la que acababa de caer sobre los hombros de Rodrigo Santana. Él solo había ido a ese evento exclusivo para hacer un trabajo, para ganar el dinero que necesitaba con urgencia para las medicinas de su madre, Guadalupe. Su mundo era el taller de la colonia, el olor a grasa y metal, el sonido de las herramientas y la radio vieja. No este universo de relojes caros y sonrisas falsas, donde su Datsun de 1972, su único tesoro, parecía una reliquia fuera de lugar. Rodrigo sentía las miradas de todos los presentes clavadas en él, algunas con lástima, otras con una diversión cruel. Estaba de pie junto a su coche, un vehículo que para él representaba el esfuerzo de su abuelo, la dignidad de su familia y los únicos recuerdos felices de su infancia. Pero para Mauricio Ibarra, el hombre que acababa de lanzar el desafío, el Datsun no era más que un montón de chatarra, un objeto perfecto para su espectáculo de humillación pública. Mauricio había llegado en su Ferrari rojo, un bólido que rugía con la misma arrogancia que su dueño. Vio el coche de Rodrigo, aparcado con discreción en una esquina, y no pudo resistir la oportunidad de burlarse del joven mecánico que lo miraba con una mezcla de respeto y nerviosismo, un blanco fácil para su ego insaciable. Dentro del Datsun, en la visera del conductor, Rodrigo guardaba una fotografía doblada y amarillenta. En ella aparecía su abuelo, un hombre de manos callosas y sonrisa honesta, apoyado con orgullo en el capó del coche recién comprado. Esa imagen era su ancla, el recordatorio silencioso de que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que defiende. Mientras Mauricio se reía a carcajadas, esperando una respuesta, Rodrigo bajó la mirada hacia sus propias manos, manchadas de una grasa que nunca se iba del todo, y sintió el peso de la injusticia. Él no quería una carrera, no quería un espectáculo, solo quería volver a casa con su madre y decirle que tendría para sus medicinas una semana más. Pero el desafío ya estaba en el aire, grabado por decenas de celulares que ahora apuntaban hacia él. «No, señor, yo solo vine a trabajar», respondió Rodrigo en voz baja, casi inaudible, mientras apretaba los puños dentro de los bolsillos de su pantalón de trabajo. Su voz era un hilo fino en medio del barullo de los invitados. Mauricio se acercó a él, invadiendo su espacio personal con una sonrisa depredadora. «¿Qué pasa, mecánico? ¿Tienes miedo de que tu carcacha se desarme antes de llegar a la primera esquina?», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. La risa se extendió por el círculo de curiosos. Rodrigo sintió la sangre subirle al rostro. No por la vergüenza, sino por la impotencia. Sabía que negarse solo le daría a Mauricio una victoria más fácil, la de haberlo acobardado. Levantó la vista, miró fijamente los ojos fríos del millonario y luego posó la mirada en su Datsun, que parecía responderle con un destello de su vieja pintura. En ese instante, la carrera ya no era por una empresa, era por algo mucho más valioso. Y es que en esta vida, a veces una sola decisión puede cambiarlo todo. Nuestra historia apenas comienza a tomar velocidad, y nuestro canal también es nuevo en este camino. Cada persona que se suscribe es como un soplo de aliento, el combustible que nos permite seguir contando historias de gente común que se atrevió a hacer cosas extraordinarias. Si sientes que este relato ya te atrapó, te pido de corazón que te suscribas ahora mismo para que no te pierdas ni un solo detalle del increíble viaje de Rodrigo. Tu apoyo es lo que hace posible que estas voces sean escuchadas. Ahora,
Volvamos a ese momento exacto en que un joven mecánico tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. El semáforo cambió a verde y el mundo se convirtió en un borrón de ruido y velocidad. El Ferrari de Mauricio Ibarra, un monstruo rojo de ingeniería italiana, rugió como una bestia liberada de su jaula, dejando atrás una estela de humo y arrogancia. Rodrigo sintió el modesto motor de su Datsun vibrar bajo sus pies, un latido familiar y constante que conocía de memoria. No era una máquina de poder, sino una extensión de su propio cuerpo, un legado de paciencia y trabajo que su abuelo le había enseñado a respetar. Las primeras cuadras fueron una humillación anunciada. El Ferrari se encogía en la distancia y las risas de los invitados ricos del evento de Polanco parecían resonar en sus oídos, mezclándose con el ronroneo tranquilo de su viejo coche. Rodrigo apretó el volante, sus nudillos blancos, pero su rostro permanecía sereno, sus ojos fijos no en la lejana luz trasera del Ferrari, sino en el asfalto que conocía como la palma de su mano. Mauricio conducía con una sola mano, el codo apoyado en la ventanilla, una sonrisa de suficiencia grabada en el rostro. Para él esto era un juego, una forma de entretener a sus amigos a costa del pobre mecánico. Pero para Rodrigo, cada curva, cada semáforo, cada bache en el pavimento de la Ciudad de México era un campo de batalla conocido. Mientras el Ferrari frenaba bruscamente en el denso tráfico del periférico, Rodrigo se deslizó por una calle lateral estrecha, una de esas arterias olvidadas que solo los taxistas y los residentes locales conocían. El Datsun, pequeño y ágil, se movía con la gracia de un pez en el agua, mientras el Ferrari quedaba atrapado en un mar de claxones y frustración. La ventaja del millonario comenzó a disolverse, no por la fuerza, sino por la inteligencia y el conocimiento del terreno. La carrera se convirtió en un ballet de astucia contra poder. Rodrigo no competía contra el motor del Ferrari, sino contra el ego de Mauricio. Sabía que el empresario era impulsivo, que buscaría las avenidas principales para lucir su velocidad, ignorando las complejidades de la ciudad. Al llegar a la avenida de los Insurgentes, Rodrigo vio su oportunidad. A lo lejos, una cuadrilla de obras públicas había dejado un socavón profundo, mal señalizado, un peligro mortal para un coche deportivo con una suspensión tan baja. Mauricio, cegado por su velocidad y su confianza, no lo vio hasta que fue demasiado tarde. El chirrido de los frenos del Ferrari fue ensordecedor, pero no pudo evitar el violento golpe que casi le arranca el eje delantero. El auto de lujo quedó varado, impotente, mientras el Datsun de Rodrigo, con su suspensión más alta y resistente, pasaba a su lado sin problemas, como una tortuga sabia superando a una liebre arrogante. Al cruzar la meta improvisada en el viaducto, una ovación estalló. No eran los invitados de Polanco, sino la gente común, los vendedores ambulantes, los conductores de autobús, los peatones que habían visto la increíble azafta a través de los teléfonos que transmitían en vivo. En minutos, el video se hizo viral. La imagen del humilde Datsun azul cruzando la línea de llegada mientras el Ferrari echaba humo a lo lejos se convirtió en un símbolo. Cuando Mauricio finalmente llegó, remolcado por una grúa, su rostro era una máscara de furia. Intentó negar la apuesta, gritando que era una broma, que nadie en su sano juicio apostaría a una empresa multimillonaria. Pero millones de personas habían sido testigos. Las cámaras lo habían grabado todo: la burla, el desafío, el apretón de manos forzado. La palabra del millonario se había convertido en su propia jaula. Los días siguientes fueron un infierno para Rodrigo. Mauricio Ibarra, lejos de aceptar su derrota, desató todo el poder de su fortuna contra él. Una lluvia de demandas cayó sobre el pequeño taller de la colonia Doctores. Acusaciones de fraude, de manipulación de la carrera, de extorsión.
Notificaciones judiciales llegaban a la humilde casa que compartía con su madre. Cada sobre, un nuevo golpe de ansiedad. Rodrigo se vio atrapado en una pesadilla legal que no entendía y que desde luego no podía costear. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para los medicamentos de su madre y la comida. ¿Cómo iba a pagar a un abogado para luchar contra el imperio de Ibarra Automotive? La desesperación comenzó a instalarse en su corazón. Un frío que ni el calor del motor del Datsun podía disipar. Se sentía solo, pequeño e indefenso ante un gigante decidido a aplastarlo. Pero la historia ya no le pertenecía solo a él. La carrera viral había tocado una fibra sensible en el corazón del país. La gente vio en Rodrigo un reflejo de sus propias luchas contra la injusticia y el abuso de poder. Una mañana, mientras barría la grasa del suelo de su taller, dos personas bien vestidas se presentaron en la puerta. Eran abogados, socios de un prestigioso bufete de la ciudad. Le explicaron que habían visto la historia en las noticias y que querían representarlo de forma gratuita. No estaban solos. Pronto, un pequeño ejército de defensores voluntarios se unió a su causa, desde jóvenes recién graduados hasta veteranos litigantes, todos motivados por el deseo de ver que la justicia prevaleciera. El caso se transformó en un movimiento, un grito colectivo contra la arrogancia de los poderosos. Rodrigo, abrumado, apenas podía creerlo. Ya no estaba solo. Fue durante una de las reuniones con su nuevo equipo legal que ocurrió algo que cambiaría el curso de todo. Una mujer elegante, de unos 60 años, con una mirada triste pero decidida, pidió verlos. Se presentó como Cristina Montes, la viuda de Roberto Montes. El nombre no significaba nada para Rodrigo, pero los abogados se miraron con asombro. Roberto Montes había sido el cofundador original de Ibarra Automotive, un ingeniero brillante que había muerto en un misterioso accidente de coche hacía más de 20 años, dejando a Mauricio Ibarra como único dueño de la empresa en expansión. Cristina, con voz temblorosa pero firme, sacó de su bolso un fajo de documentos antiguos y una fotografía amarillenta. En la foto, un hombre joven y sonriente, con los mismos ojos amables que Rodrigo, posaba orgulloso junto a un prototipo de motor. «Este hombre», dijo Cristina, señalando la fotografía mientras sus dedos temblaban ligeramente, «era mi esposo, Roberto. Y también era tu padre, Rodrigo. Mauricio no solo le robó la empresa, me robó al amor de mi vida y a ti te robó la oportunidad de conocer a tu verdadero padre. Me dijo que habías muerto con tu madre en el parto para que nunca pudiera buscarte. Tu madre, Guadalupe, era su primer amor, pero él la dejó cuando conoció a Mauricio, cegado por la ambición. Siempre se arrepintió». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su alrededor, a las caras de los abogados, buscando una señal de que todo era una broma cruel. Pero en los ojos llorosos de Cristina vio una verdad tan dolorosa y profunda que le cortó la respiración. Cogió la fotografía con manos temblorosas. El hombre de la imagen era un extraño, pero en su sonrisa, en la forma de sus manos, vio un eco de sí mismo, una conexión que la vida le había negado. La revelación fue una bomba atómica. Las pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas la historia de Cristina. Rodrigo Santana era Rodrigo Montes Santana, el único heredero del 50% de Ibarra Automotive. Los documentos que Cristina había guardado durante 2 décadas eran la prueba irrefutable del fraude corporativo de Mauricio. Contratos originales, cartas escritas a mano, registros de patentes a nombre de Roberto Montes. Todo estaba allí, una crónica detallada de la traición. De repente, la batalla legal ya no era solo por una apuesta hecha en un momento de arrogancia. Se había convertido en una lucha por la restitución, por el legado de un padre que nunca conoció y por la justicia que le habían robado antes de nacer. El Datsun de su abuelo ya no era solo un coche viejo,
Era el último eslabón que lo conectaba con una historia familiar que apenas comenzaba a descubrir. Con las nuevas pruebas en la mano, el equipo legal de Rodrigo preparó la ofensiva final. El caso ya no se trataba de si una apuesta verbal era legalmente vinculante. Ahora se trataba de fraude, de robo y posiblemente de algo mucho más oscuro relacionado con la muerte de Roberto Montes. La presión sobre Mauricio Ibarra se volvió insoportable. Sus socios comenzaron a abandonarlo. Los bancos congelaron sus líneas de crédito y la opinión pública lo condenó sin piedad. El hombre que se creía intocable ahora se encontraba acorralado, enfrentándose no solo a la pérdida de su empresa, sino también a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Rodrigo, por su parte, se preparaba para el día del juicio, no con un deseo de venganza, sino con una tranquila determinación. Quería limpiar el nombre de su padre y asegurarse de que el trabajo y el sacrificio de su familia finalmente fueran honrados. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que parecía tener peso propio, una manta que ahogaba hasta la respiración más superficial. Rodrigo Santana sentía el frío de la madera pulida bajo sus manos, que descansaban sobre la mesa sin atreverse a moverse. En su bolsillo, sus dedos rozaban una pequeña llave inglesa, la primera herramienta que su abuelo le había regalado. Un trozo de metal gastado y suave que ahora mismo era su único ancla a la realidad. A su lado, su madre Guadalupe, más frágil que nunca, apretaba un rosario con los ojos cerrados, mientras que Cristina Montes le ofrecía una mirada de apoyo silencioso. Al otro lado, Mauricio Ibarra mantenía una compostura de hielo, una fachada de arrogancia que empezaba a mostrar finas grietas bajo la presión del escrutinio público y la inminente decisión del juez. El juez, un hombre mayor de rostro severo pero ojos justos, se aclaró la garganta y el sonido retumbó en la sala como un trueno. Comenzó a leer su dictamen, con una voz monótona que desgranaba los hechos con una precisión quirúrgica. Primero, validó las pruebas de ADN. No había duda alguna. Rodrigo Santana era el único hijo biológico de Roberto Montes, cofundador original de la empresa. Un murmullo recorrió la sala, una ola de confirmación que golpeó a Mauricio con la fuerza de una bofetada. Él intentó mantener su expresión impasible, pero un tic nervioso en su párpado lo delató. La primera pieza del dominó había caído, y lo había hecho sobre el cimiento de su mentira más antigua y oscura. Luego, el magistrado pasó a los documentos corporativos, los papeles que Cristina había guardado durante décadas, aquellos que probaban la sociedad original y las maniobras fraudulentas de Mauricio para quedarse con todo tras el sospechoso accidente de su socio. El peritaje caligráfico y los análisis de la tinta confirmaron su autenticidad. La Corte declaró que la mitad de Ibarra Automotive, por derecho de herencia, siempre le había pertenecido a Rodrigo. La sala volvió a agitarse. Mauricio Ibarra se hundió 1 centímetro en su silla, su rostro perdiendo color a cada palabra del juez. La historia que había construido con tanto esmero sobre la tumba de su amigo se estaba desmoronando en público, ladrillo por ladrillo. Finalmente, el juez abordó el asunto de la carrera, la apuesta pública que había paralizado a la ciudad. Citó la transmisión en vivo, los millones de testigos, la claridad de las palabras de Mauricio. Si ese coche viejo me gana, la empresa es tuya. La frase resonó en la sala, despojada de su tono burlón y convertida en un contrato verbal ineludible. La ley, explicó el juez, reconocía la validez de un pacto hecho ante la fe pública. La victoria de Rodrigo, validada por cientos de grabaciones, era indiscutible. Por lo tanto, la segunda mitad de la compañía también le pertenecía. El martillo cayó con un golpe seco y definitivo, 100%. Rodrigo era el dueño absoluto.
El silencio se rompió con el llanto contenido de su madre y el aplauso espontáneo de la gente que se había congregado afuera. En los días siguientes, el mundo esperaba que Rodrigo vendiera la empresa, tomara el dinero y desapareciera para vivir una vida de lujos. Pero él no hizo nada de eso. Su primera acción como dueño no fue sentarse en la oficina de Mauricio, sino caminar por el piso de producción con las manos manchadas de grasa como siempre. Reunió a todos los trabajadores, desde los ingenieros hasta el personal de limpieza, y les habló no como un patrón, sino como uno de ellos. Anunció que la compañía ya no se llamaría Ibarra Automotive, sino Montes Santana Automotriz, en honor a su padre y a la familia que le enseñó el valor del trabajo. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una verdad que nadie en esa fábrica había escuchado en años. La transformación fue radical y humana. Rodrigo aumentó los salarios, empezando por los más bajos. Implementó un plan de salud integral que cubría no solo a los empleados, sino también a sus familias. Convirtió una vieja bodega polvorienta en una guardería luminosa para que las madres y padres pudieran trabajar con la tranquilidad de tener a sus hijos cerca. Instituyó un programa de participación en las ganancias, convirtiendo a cada trabajador en un socio del éxito de la empresa. La productividad no solo se duplicó, se triplicó. La gente ya no trabajaba por miedo a ser despedida, sino con el orgullo de construir algo que también era suyo. La noticia se extendió y Montes Santana se convirtió en un símbolo de lo que una empresa podía y debía ser. Mauricio Ibarra lo perdió todo. La justicia lo condenó a 5 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Cuando salió, era un hombre diferente. La arrogancia había sido reemplazada por el peso de la soledad y el arrepentimiento. Sin un centavo y sin nadie a quien recurrir, se presentó en las puertas del taller. Esperaba humillación, esperaba que le cerraran la puerta en la cara. En su lugar, Rodrigo salió a recibirlo. Lo miró a los ojos, sin rencor ni triunfo. Aquí todos empezamos desde abajo, don Mauricio. El puesto de ayudante de mecánico está libre si lo quiere. Por primera vez en su vida, Mauricio Ibarra aprendió lo que significaba ganarse el pan con el sudor de su frente, limpiando herramientas y barriendo el suelo del mismo lugar que una vez despreció. Mientras tanto, Guadalupe recibió el mejor tratamiento médico que el dinero podía comprar. Con los cuidados adecuados y la paz de ver a su hijo realizado, su salud floreció. Volvió a ser la mujer fuerte y sonriente que Rodrigo recordaba de su niñez, llenando la pequeña casa de la colonia con el aroma de sus guisos y el sonido de su risa. Rodrigo nunca se mudó. Siguió viviendo en el mismo barrio, con los mismos vecinos, conduciendo con orgullo el Datsun de 1972 que había cambiado su destino. El coche no era un trofeo, sino un recordatorio constante de dónde venía y de que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. En la empresa, conoció a Elena Ruiz, una brillante ingeniera mecánica que compartía su pasión por los motores y su visión de un mundo más justo. Su amor no nació en cenas de gala, sino entre planos, prototipos y el sonido de las máquinas. Se casaron en una celebración sencilla en el patio de la fábrica, rodeados de los trabajadores y sus familias, con cumbia y tacos al pastor. No hubo prensa ni lujos, solo la alegría genuina de una comunidad que había encontrado en Rodrigo no a un jefe, sino a un líder. Un año después, nació su primer hijo. Lo llamaron Roberto, en honor al abuelo que nunca conoció, pero cuya herencia de honestidad y trabajo duro había finalmente encontrado su camino a casa. La historia del mecánico que venció al millonario se convirtió en leyenda, un susurro de esperanza en cada taller, en cada fábrica, en cada rincón del país donde alguien luchaba por un futuro digno. Y así, en la sencillez de una vida recuperada,
la historia de Rodrigo Santana encontró su verdadero rumbo. No en los titulares de los periódicos ni en las portadas de las revistas de negocios, sino en el calor de un hogar humilde, en las manos de su esposa Elena y en la risa de su pequeño hijo Roberto, un eco del abuelo que sembró la semilla de la dignidad en la familia. El viejo Datsun, estacionado siempre frente a su casa, ya no era solo un coche, sino un monumento silencioso a la fe, un recordatorio constante de que el motor más potente que existe es un corazón justo que se niega a rendirse, sin importar cuán empinado sea el camino o cuán poderoso parezca el adversario que intenta cerrarle el paso. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato. Cada historia que compartimos aquí es un esfuerzo por encontrar luz en medio de la oscuridad. Y tu presencia es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Nos conmueve profundamente leer lo que sienten, saber que del otro lado hay alguien que conecta con estos valores. Por eso, te pedimos que nos dejes un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos estás escuchando y qué enseñanza te dejó la increíble travesía de Rodrigo. Saber que formamos una comunidad unida por estas emociones es nuestra mayor recompensa y nos llena el alma. Este canal está naciendo, creciendo poco a poco gracias a personas como tú. Si esta historia tocó una fibra en tu interior, te pedimos con toda humildad que nos regales tu apoyo suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Cada vez que compartes este video o le das un me gusta, nos ayudas a que este mensaje de esperanza y justicia llegue a más personas que quizás necesiten escucharlo hoy. Y si nace de tu corazón, un simple gracias en los comentarios es el alimento que nos impulsa a seguir adelante, a buscar más historias que merecen ser contadas. Recordemos siempre que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en la integridad con la que vivimos y en el bien que hacemos por los demás. A veces, el universo nos pone a prueba de las formas más duras, enfrentándonos a gigantes que parecen invencibles. Pero la historia de Rodrigo nos enseña que la honestidad, el trabajo duro y un espíritu inquebrantable son las herramientas más poderosas que poseemos. Que nunca te falte la fe en tu propio valor ni la fuerza para defender lo que es justo. Nos encontramos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo juntos la grandeza que se esconde en los corazones más humildes. Hasta pronto, y que la paz te acompañe siempre en tu camino.